Presentamos La Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema Principios de Vida. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. Por eso estamos en política, y por eso luchamos en política, porque al fin y al cabo, simplificando, es cortar el tocino un poco más grueso a favor de los más débiles. Porque la política es elegir decisiones, y elegir decisiones que favorecen a uno y pueden perjudicar a otro. Y estás con la mayoría o estás con la minoría, y no hay término medio, no se puede ser neutral, y hay que tomar partido. Pero aparte de esto, compañero, hay otra cosa. Hay una cosa más importante que la justicia. Algunos de nosotros nos quisieron formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No te la llevo. El paraíso es este, o la condena es este. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor, y no tiene término medio. Entonces, el primer valor, esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo en un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado, y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro, y le das para adelante, y al final después estás como un viejo como yo, todo lleno de reumatismo. Te pelaste, ¿y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza, e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad, y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida, y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta, está acá en la conciencia. Si sos usado o
rehusás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes: lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Sencillas las palabras del expresidente Pepe Mujica. ¿Saben ustedes que el verdadero nombre de Pepe Mujica es José Alberto Mujica Cordano? Él nació un 20 de mayo de 1935, es decir, hace un par de días atrás estuvo cumpliendo años. Serían 81 años de edad que tiene Pepe Mujica, o José Alberto Mujica Cordano. Es un político uruguayo, el 40º presidente del Uruguay. Fue presidente entre el 2010 y el 2015, y vea usted la filosofía de vida que Pepe Mujica tiene, muy sencilla. Obviamente este es uno de los hombres que no ha vivido en vano. Saben ustedes que el expresidente Mujica tiene un pasado guerrillero. Él fue guerrillero allá en su tierra natal, fue también diputado, fue también senador antes de ser presidente. Fue ministro de Ganadería, de Agricultura, de Pesca, y el líder del Movimiento de Participación Popular, que es un sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio allá en el Uruguay. Así es que muy sobrio, como él habla, sobriedad. Esa palabra de sobriedad es un término, es un principio bíblico. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los principios de vida, que en la Biblia también hay muchos principios bíblicos que se traducen también como principios de vida. Y uno de los principios de vida de los que habla Pepe Mujica es la sobriedad. Y en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, escribiendo las cartas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y la epístola de Tito, esas son las cartas pastorales. Él también habla de la sobriedad, al creyente, al varón, a la hembra, a la mujer, la llama a ser, o le hace un llamado a ser sobrios en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de vestir, en su manera de ser. Así es que Pepe Mujica predica con el ejemplo, y él es una persona muy sobria en extremo. Así es que damos, por supuesto, gracias a Dios por la vida y el ejemplo también de vivir bajo esos principios, bajo esos valores que Él nos ha dado al mundo. El día de hoy, como lo hemos venido anunciando, vamos a estar compartiendo bajo el tema principios de vida, y es por eso que iniciamos de una manera diferente el mensaje del día de hoy.
con estas palabras y con estos audios del presidente Mujica. Principios de vida que también pueden ser principios bíblicos. Hoy es domingo 22 de mayo de este año en curso, 2016. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda y como siempre agradecido en extremo con el Señor Dios de los cielos y de la tierra, con el Señor Jesucristo, por la vida que nos da y el espacio que nos da para reunirnos alrededor de esta mesa redonda nacional e internacional que ya es histórica y que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Este medio que nos da voz a todos, este medio que nos permite conectarnos, no importa el punto de este globo terráqueo que llamamos el planeta Tierra, en el cual nosotros nos encontremos. Las tecnologías pueden ciertamente ser utilizadas para cosas negativas, sin embargo nosotros las utilizamos para lo que debemos de utilizarlos, para una verdadera comunicación que es de doble vía, que no solamente va, sino que también viene. Esa comunicación que nos permite llegar a un pleno entendimiento, esa comunicación que nos permite ejercitarnos para la paciencia, para la tolerancia, para la verdad, para la construcción de nuestras vidas personales, de nuestras vidas familiares y por supuesto de nuestras vidas a nivel social, a nivel de sociedad. Siempre agradeciendo y bendiciendo a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, a nuestros hermanos en cabina. Muchísimas gracias, hermanos, por todo el favor, el trabajo, el apoyo que también y el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para la construcción de este nuevo El Salvador que queremos, de esta nueva Latinoamérica, de este nuevo mundo que nosotros queremos. Muchos saludos a todos ustedes que nos escuchan a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente en el AM 700 en todo nuestro territorio nacional. Saludos y bendiciones a ustedes que nos escuchan alrededor del mundo a través del www.migenteinforma.org y muchas bendiciones y abrazos fraternos a todos ustedes también que nos escuchan a través de la señal de un celular o de un teléfono fijo. Recuerden ustedes que el número a llamar es el 712 en todos los Estados Unidos. 712, la llamada es gratuita. 712-432-6898. Cuando el teléfono le conecta, presiona la opción 1 y ahí estará escuchando usted a Radio Cadena Mi Gente en vivo. Así es que muy agradecidos nosotros, muy agradecidos con todos ustedes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras que nos escuchan y que nos apoyan también alrededor del mundo en todos los comités de apoyo a Radio Cadena Mi Gente. Muchísimas gracias por ese apoyo que día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año nos dan para que podamos seguir en este esfuerzo comunicacional y de esta manera no solamente transformar la vida de nuestra nación, sino que también transformar la vida personal de cada uno de nosotros. Así es que saludos, bendiciones, abrazos fraternos a toda la gran familia salvadoreña y latinoamericana, en cualquiera que sea el lugar de nuevo donde usted nos escucha. Esto es Radio Cadena Mi Gente. Muchas bendiciones. Les comentaba o les vuelvo a comentar que el tema que hemos escogido a compartir el día de hoy, domingo 22 de mayo de este año en curso 2016, es el tema de principios de vida. Y es que cada persona en el mundo vive bajo ciertos principios y valores humanos o bajo ciertos principios y valores de vida que no necesariamente son humanos. Hay muchas personas, y esto lo estamos viendo en el Triángulo Norte de Centroamérica, en México, cada vez en peores condiciones, que en realidad viven bajo ciertos principios y valores de bestias. La violencia que se practica en el Triángulo Norte Centroamericano es realmente indescriptible, y el hecho es que cada persona rige su vida por ciertos principios y valores, ya sean estos buenos, ya sean estos malos, ya sean estos positivos o ya sean estos negativos. Hay principios malos,
principios buenos, hay principios raros, extraños. Hay personas que rigen sus vidas bajo principios que son repulsivos en extremo. El hecho es que de una o de otra manera, esos valores o esos principios existen en la vida del ser humano y cada uno de nosotros vive por los principios que elige creer. Comenzábamos con el ejemplo del expresidente del Uruguay, Pepe Mujica. Saben ustedes que Pepe Mujica es un hombre que no se identifica con ninguna religión en particular. De hecho, él dice ser ateo, no creer en Dios. Sin embargo, el hecho que Pepe Mujica no crea en Dios no significa que él no tenga principios de vida. Y él es una persona muy humanista. Él es una persona que tiene una filosofía de vida muy sencilla, muy simple. Y digo esto porque es extraordinario que una persona que dice no creer en Dios viva y sometido o escoja someterse a principios de vida que en realidad son bíblicos. Y lo contradictorio es que hay muchísima gente que dice creer en Dios, pero vive bajo principios de vida que en realidad son antibíblicos. Pepe Mujica dice no cree en Dios, pero escoge someterse y vivir bajo principios que son de Dios. Y vamos a hablar de esto un poquito. Pero muchísima gente, y no solamente estoy hablando del rebaño que asiste a una iglesia, estoy hablando de los liderazgos. Estoy hablando de los sacerdotes, estoy hablando de los pastores, estoy hablando de aquellos que dirigen las congregaciones y las denominaciones a nivel local o a nivel mundial. Muchos de ellos dicen creer en Dios, pero sus hechos son contrarios a los principios bíblicos porque no viven bajo principios de vida o bajo principios bíblicos, sino más bien bajo principios bestiales, bajo principios de engaño, repulsivos, bajo principios malos, negativos, bajo principios realmente horrorosos. Y esa es la contradicción que muchas veces nosotros los seres humanos nos cuesta entender, nos cuesta comprender. El 24 de marzo de 1980, quizás el salvadoreño más famoso y más querido en el mundo, hablo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado. Fue asesinado allí en el Hospitalito. Todos nosotros conocemos la historia. Y saben ustedes que una de las razones por las cuales Monseñor Romero fue asesinado, con la impunidad que hasta el día de hoy continúa cubriendo su caso, al igual que el caso de los jesuitas en noviembre de 1989, de los sacerdotes jesuitas. ¿Sabe usted que Monseñor Romero fue asesinado precisamente porque la mayor oposición que él enfrentaba por aquellos días no venía necesariamente de Roberto D'Aubuisson, no venía necesariamente de la Fuerza Armada, no venía necesariamente de la oligarquía? La principal oposición que Monseñor Romero enfrentó en sus días fue la oposición de sus mismos sacerdotes hermanos. Fue la oposición del mismo liderazgo dentro de la Iglesia Católica Romana por aquellos días. Fue la oposición que los demás que tenían poder dentro de la Iglesia Católica en El Salvador y allá en Roma ofrecieron al ministerio, al trabajo, al pensamiento de Monseñor Romero. Es decir, a él lo dejaron solo. Y al dejarlo solo, esa contradicción, al dejar solo a Óscar Arnulfo Romero, aquellos que eran sus propios hermanos de fe, al abandonarle, básicamente lo tiraron a los leones. Básicamente lo tiraron a ser devorado por los tigres, y eso es básicamente lo que sucedió. Porque muchas veces nosotros, los seres humanos, decimos ser una cosa y en realidad somos otra. Entonces los principios y los valores son en esencia creencias
que guían nuestras decisiones, que impactan en nuestra visión del mundo. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, tenemos principios, tenemos valores por los cuales regimos nuestra vida. Por ejemplo, uno de los principios de vida que yo tengo y que mi conciencia no me permite a estas alturas de mi vida romper con eso, es el principio de la verdad. Pero no de la verdad personal, sino que de una verdad colectiva. Es decir, yo someto mi propia verdad a la verdad colectiva porque asumo, creo y vivo bajo este principio que la verdad colectiva es más importante que la verdad personal. Y cuando digo la verdad colectiva es más importante que la verdad personal, lo que en realidad estoy tratando de decir es que los intereses, el bienestar de la mayoría es más importante que el bienestar propio. Eso es un principio de vida personal mío. Entonces, estos principios de vida, como por ejemplo el no mentir, ese principio lo aprendí de mi padre, Ramón Chamagua, a quien envío un beso y un abrazo, y a mi madre también, a la niña Adelita, les envío muchos abrazos y muchos besos. Mi padre me enseñó que no debíamos de mentir, y yo aprendí ese principio de mi papá. Entonces encuentro en la vida que siempre hablar la verdad es mucho más fácil. Porque cuando uno miente, uno olvida aquella mentira que ha dado y eventualmente alguien lo cacha, alguien lo agarra en la mentira y después, para defender u ocultar una mentira que uno ha dado, tiene que inventarse otra mentira y eventualmente uno ya no puede acordarse de todas las mentiras que ha dicho. Cuando uno habla con la verdad, no tiene de qué preocuparse porque va a repetir siempre la misma historia. La verdad es la verdad y la verdad es infalible. La verdad no cambia, es eterna. Entonces, de nuevo, los principios bajo los cuales nosotros regimos nuestras vidas son los valores o son en esencia lo que nosotros creemos, esas cosas que guían nuestras decisiones y que tienen un impacto directo en la forma como nosotros vemos el mundo y vemos nuestra propia realidad. Desde que nosotros nacemos, esos valores o esos principios se nos van inculcando por nuestros padres, la familia alrededor nuestro o los adultos alrededor nuestro, y eso va a formando el carácter de los principios con los cuales nosotros vamos a vivir en nuestra vida. Por ejemplo, en El Salvador se dice que el tema de las pandillas, la empresa pandilleril es hoy en El Salvador una empresa familiar. En las pandillas no solamente están envueltos los adolescentes, los niños de 10, de 8, 9, 10, 11 años, 14, 15, 16. No solamente la generación joven está envuelta en las pandillas. Las pandillas en El Salvador son hoy una empresa familiar en el que están envueltos padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, etcétera, 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 porque es una empresa familiar, una empresa de horror, una empresa de maldad familiar. Pero ¿de quién aprenden esos niños esos principios, esos valores malos, extraños, repulsivos que terminan destruyendo sus vidas? Los aprenden de los adultos a su alrededor. Entonces, los adultos tienen el poder de impactar la vida a largo plazo de aquellos niños que están bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque esos principios, buenos o malos, son los que terminan definiendo el tipo de persona que nosotros vamos a ser. Los que terminan definiendo el tipo de familia que nosotros vamos a ser. Los que terminan definiendo el tipo de sociedad en el cual nosotros nos convertimos. No es casualidad el tipo de sociedad que nosotros tenemos hoy en El Salvador.
Esta sociedad que nosotros tenemos es la sociedad que hemos construido porque es el reflejo exacto de los principios y valores que en nuestra sociedad se practican. En nuestra sociedad se practica el principio de la corrupción. Y ahí está en la realidad. Se practica el principio de la mentira y la mentira se manifiesta en nuestra realidad. Se practica el abuso de poder, el principio del abuso del poder, el principio del engaño, el principio de la manipulación, el principio del robo, de la impunidad, y eso se refleja de una manera clara y concisa en carne y hueso en todos los días de la realidad salvadoreña. Hay personas que viven bajo los principios y los valores de su religión o de la religión en la que ellos se criaron. Otras personas eligen vivir bajo el modelo o la filosofía de personas famosas en el mundo. Por ejemplo, hay hay personas en el mundo que imitan la filosofía o el estilo de vida de Mahatma Gandhi, para darles un ejemplo. O de Nelson Mandela, o de Steve Jobs, el fundador de Apple. O hay personas inclusive en Alemania o en Europa hoy en día que el estilo de vida de ellos es el estilo de vida o el pensamiento de Hitler. En los Estados Unidos, a mí me parece que Donald Trump tiene el pensamiento de Hitler. A mí me parece que Donald Trump es un hombre muy autoritario que va a llevar o que llevaría a la guerra no solamente externa, sino también interna a los Estados Unidos. Los principios y los valores que Donald Trump tiene son muy graves, son peligrosos. Y sin embargo, no solamente Donald Trump tiene esos principios y valores. Hay muchísima gente aquí en los Estados Unidos que lo está apoyando. Lo que me dice a mí es que todos estos millones de personas que están apoyando a Donald Trump tienen los mismos principios y valores que él tiene. ¿Y cuáles son los principios y valores que él tiene? Desprecio a la persona humana, racismo, xenofobia, un montonazo de cosas que para lo único que sirven es para causar destrucción y para causar engaño. Pero lo más interesante de eso es que un buen porcentaje de personas latinoamericanas, es decir, de personas culturalmente parecidas a nosotros, están apoyando al señor Trump. Lo que dice o lo que implica que los valores de vida y los principios de vida que estas personas tienen, aunque sean hispanoparlantes o latinoamericanas, son similares a los principios de vida que son principios y valores repulsivos que practica el señor Trump. Entonces les comentaba, hay personas que escogen vivir o regir sus vidas bajo los principios de una filosofía de vida como la de Nelson Mandela o de Carlos Marx o de la Madre Teresa o de un cantante famoso de YouTube de apellido Bono o de nombre Bono. Hay otros en el mundo y el mundo está lleno de la gente que asume los principios de vida de Osama Bin Laden, por ejemplo. El mundo está lleno de mucho terrorismo. Esta semana, hace 2 o 3 días atrás, se está diciendo que otro avión de una agencia, de una aerolínea egipcia, explotó de camino a Egipto, viniendo o viajando desde París, Francia, para Egipto, habiendo hecho escala en otros 2 países antes de volar hacia Egipto. Entonces, si es que fue una bomba la que destruyó este avión y la vida de 66 personas que viajaban a bordo, incluyendo la vida de un niño y la vida de 2 bebés, esas personas escogen vivir bajo los principios de Osama Bin Laden. Entonces, todas las personas en el mundo, en conjunto, vivimos bajo ciertos principios y valores. Yo, por ejemplo, William Osmar Chamagua, escojo moldear mi vida, y no es que lo consiga porque es difícil en extremo, pero yo escojo moldear mi vida
o seguir los pasos de Jesús de Nazaret. Es decir, mi modelo de vida es el cristianismo, pero no el cristianismo que se predica desde las catedrales, no el cristianismo que se predica en los templos de, entre comillas, adoración, no el cristianismo que se predica desde las denominaciones religiosas. Estoy hablando desde el cristianismo que está en la Biblia. Y lo que yo hago es leer la palabra del Señor. Entonces, al leer la Biblia, esos principios a mí me parecen valiosos en extremo. Y a título personal, como testimonio, les digo, me han funcionado. Yo soy una persona que vive relativamente en paz. No porque no tenga problemas, tengo un montonazo de problemas. Ustedes saben que en El Salvador, para darles un ejemplo, yo tengo un montonazo de problemas. Hay muchísima gente con la que nosotros no caemos bien, muchísima gente que no nos entiende, que nos insulta, que nos denigra, pero en ningún momento ninguna de esas cosas me quita a mí la paz. Y la razón por la que yo mantengo la paz en mi vida es porque yo escojo vivir bajo los principios de vida que Cristo Jesús me ha dado y que Cristo Jesús nos ha dado. Entonces, no hay ni un solo ser humano en el planeta que pueda vivir sin principios, sean estos buenos o sean estos principios malos. Hay personas que dicen, por ejemplo, refiriéndose a otros, dicen, es que fulano de tal o es que sutano de tal no tiene principios. Y en realidad lo que están tratando de decir, o lo que se trata de decir cuando se dice, valga la redundancia, de que una persona no tiene principios, lo que se está tratando de decir es que esa persona tiene malos principios. Porque todos tenemos principios, solamente que podemos tener principios buenos o podemos tener principios malos. Y cuando se dice que una persona no tiene principios, en realidad lo que se trata de decir es que esa persona sí tiene principios, pero que los principios que tienen son principios malos. Por ejemplo, los ladrones tienen malos principios. Esta semana nuestro compañero, nuestro hermano Aristides Pineda fue víctima de un asalto a mano armada. Conocemos la historia. Le robaron su automóvil. Terminó golpeado, según la descripción que nuestro compañero don Aristides nos ha dado al aire. Y le robaron su vehículo. Afortunadamente no le robaron la vida. Pero los ladrones, los sinvergüenzas, los cuatreros que perpetraron este ataque a mano armada en contra de don Aristides, tienen principios. Es decir, ellos no son personas sin principios, son personas que tienen principios, pero tienen principios malos, tienen principios violentos, tienen principios de ladrones, de asesinos, de sinvergüenzas. Los narcotraficantes tienen principios. Y usted sabe cuáles son los principios que ellos tienen, que son contrarios a los principios que genera una persona que tiene conciencia. Se dice que un narcotraficante es una persona que no tiene conciencia. Los políticos tienen principios, pero no son principios que tengan que ver con la conciencia. Cuando el ser humano escoge practicar cosas malas, escoge practicar y arroparse con el manto de la mentira, del engaño, del abuso, de la manipulación, etcétera, 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 el ser humano, dándose o no dándose cuenta, está en realidad escogiendo cauterizar su conciencia. Y cuando cauteriza la conciencia, entonces cierra la puerta, sella las puertas a todos los principios de vida buenos, positivos. Entonces, los narcotraficantes tienen principios, los politiqueros tienen principios, la gente de la religión o la gente religiosa tiene principios, aquellos que son violadores, aquellos padres de familia que abusan de sus hijos tienen principios.
Aquellos que roban tienen principios. Aquellos que matan tienen principios. Aquellos que son parte de las pandillas tienen principios. Todos los que están presos en las cárceles de El Salvador tienen principios. Solamente que los principios que tienen son principios malos. Son principios que generan violencia, son principios que generan muerte, son principios que no les importa el bienestar de los demás, son principios que solamente tienen que ver con darle rienda suelta a sus propios deseos internos, que son en términos generales de maldad. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que absolutamente ninguna persona puede vivir en este mundo sin tener un parámetro de principios y de valores. Algunos le llamarían antivalores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el principio de vida por el cual usted rige su vida? Le estoy preguntando a usted de una forma personalizada a usted. No le estoy preguntando a su familia, ni a la sociedad, ni a los partidos políticos, ni a las denominaciones religiosas, ni a la empresa privada. Le estoy preguntando a usted, ¿cuál es el principio o cuáles son los principios, cuáles son los valores por las cuales o con las cuales o bajo las cuales usted rige su vida? ¿Cuáles son? Es importante también que nos preguntamos, ¿será posible para un ser humano dejar los viejos principios a un lado y adquirir nuevos principios? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, hablando con un doctor de la ley de nombre Nicodemo, el Señor Jesús le expresa, le dice, de cierto te digo, que a menos que el hombre vuelva a nacer de nuevo del agua y del espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. Es decir, si un hombre, sea este varón o hembra, quiere entrar al reino de los cielos, le es necesario volver a nacer. Lo que el Señor Jesús está diciendo, trayendo esto a nuestro contexto, es que para poder transformar nuestras vidas, debemos de también transformar los principios, las reglas, los valores bajo los cuales nosotros regimos nuestras vidas. Nosotros no podemos esperar que la situación política de El Salvador cambie si seguimos votando por los mismos que siempre hemos votado. Si seguimos eligiendo a los mismos que siempre hemos elegido. Si seguimos haciendo las cosas que siempre hemos hecho. ¿Es posible dejar a un lado, dejar atrás los principios antiguos? Claro que sí. ¿Es posible adquirir nuevos principios? Claro que sí. La palabra de Dios nos hace un llamado a que nosotros nos ejercitemos para la verdad. La verdad es un ejercicio diario que tenemos que hacerlo hasta que eventualmente se convierta en un estilo de vida, en un principio de vida natural en nosotros. Si nosotros comenzamos el día de hoy, aunque seamos mentirosos, pero si comenzamos el día de hoy a practicar, a decir y a vivir bajo el manto de la verdad, eventualmente la verdad se va a convertir en una verdad en nuestra propia vida y se va a convertir en algo totalmente natural. ¿Por qué los politiqueros mienten de una forma tan natural? O sea, mienten como que si ellos mismos en realidad creyesen la mentira que están diciendo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida, la practicalidad en la vida de ellos ha sido siempre la mentira. Y cuando usted practica algo negativo, sea la mentira, el engaño, lo que sea negativo, eventualmente eso se convierte en su estilo de vida. Pero cuando usted practica la verdad, el amor, la tolerancia, la solidaridad, etcétera, 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 todos estos principios positivos de igual manera se convierten en su estilo de vida. Y eso es lo que en realidad tiene el poder para transformarnos. Entonces, ¿es posible transformar nuestros principios? Por supuesto que es principio. Es posible que a lo largo de su vida
Cada uno de ustedes ha cambiado algunos de sus principios de vida en el camino. Yo he cambiado muchos de mis viejos principios de vida. Hay cosas que yo hice en el pasado que me di cuenta que me llevaron a tener problemas y dificultades, y entendí que necesitaba cambiar aquella vieja forma de hacer las cosas. Entonces, muchos de nosotros cambiamos para mejor y otros cambiamos para peor. Entonces, cuando nosotros escogemos cambiar o transformar los principios, es decir, los valores que rigen nuestras vidas, en ese momento nos estamos convirtiendo o estamos llegando a un punto de cambio real en nuestra vida. Así de grande es el poder que los principios de vida tienen para influenciar nuestro caminar en este mundo. Leía esta semana una encuesta que CID Gallup ha hecho y que ha sido publicada. Y lo interesante es que en esta encuesta, usted sabe que siempre se toma el 100% como el total de las cosas. Hablando de la situación política de El Salvador, nos dice esta encuesta del CID Gallup que actualmente el país vive tiempos de apatía hacia los partidos políticos. Apatía significa desinterés. La mayor parte de la población salvadoreña no está interesada en los partidos políticos. A quienes justo con el gobierno son señalados como responsables de la difícil situación de vida por la que atraviesa el pueblo salvadoreño. Entonces, en esta encuesta se nos dice que el 21% de la población salvadoreña continúa teniendo como preferencia política al partido Arena. Y también se nos dice que el 24% de la población salvadoreña continúa teniendo como preferencia al FMLN. Ahora, algunos funcionarios del FMLN han aparecido celebrando esta encuesta, que son el mejor y que están yendo por una muy buena ruta. Pero tomemos el 24% del FMLN, el 24% de aprobación que tiene el FMLN. Eso significa que del 100% de la población, 76 de cada 100 salvadoreños están en contra o no les interesa o son apáticos al FMLN. El 76%, porque solamente 24 de cada 100 salvadoreños apoyan al FMLN actual. Si nosotros vemos eso en Arena, es un poquito peor. En Arena, 79 de cada 100 salvadoreños no comulgan con la filosofía de vida de Arena. No comulgan con los principios y con los valores de Arena. 79 en contra de Arena y 76 en contra del FMLN. ¿Y por qué estos 79 de cada 100 salvadoreños no comulgan con los principios de Arena? ¿Y por qué 76 de cada 100 salvadoreños no comulgan con los principios del FMLN? Porque no comulgan con los principios y con los valores que estos partidos políticos utilizan para guiar sus vidas, para guiar sus proyectos. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cuáles son los principios de vida que usted utiliza para regir su vida? ¿Cuáles son los principios y los valores bajo los cuales escogen vivir los políticos? ¿Cuáles son los principios y los valores bajo los cuales escoge vivir la gente de la empresa privada o la gente de la religión? Pregunto esto porque en el fondo, vuelvo y lo repito, son los principios y los valores que nosotros practicamos como personas y como familias los que terminan definiendo la sociedad que nosotros tenemos, los que terminan definiendo el tipo de vida que nosotros tenemos. Por ejemplo, este pasado 16 de mayo,
La prensa gráfica publicó un artículo cuyo encabezado lee: Congreso, se refieren al Congreso, a la Asamblea Legislativa. Al decir Congreso están diciendo la Asamblea Legislativa. Congreso dio 499 plazas a los partidos entre el 2015 y el 2016, es decir, el último año. Los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa para el 2016 ocultaron a 171 empleados de afinidad partidaria en cargos de área institucional y así redujeron planillas. A sus vacantes llegaron más militantes. Es decir, una de las razones por la que 79 de cada 100 salvadoreños están en contra de Arena y 76 de cada 100 salvadoreños están en contra del FMLN es porque utilizan los dineros públicos para pagarle a sus militantes. Los dineros públicos deberían de ser utilizados para pagarle a gente capaz que trabaje para el país. Los dineros públicos no deberían por ley de ser utilizados para pagarle a los militantes de los partidos políticos para que hagan trabajo político para sus partidos políticos. Sin embargo, tanto Arena como el FMLN y los demás partidos bisagra en la Asamblea Legislativa, eso es lo que escogen hacer. Y es por eso que, en cuanto a los demás partidos políticos, estoy hablando de Gana, estoy hablando del PDC, estoy hablando del PCN. Esta encuesta del CID Gallups nos dice que solamente 1 de cada 100 salvadoreños están de acuerdo con los principios y los valores que ellos practican. Eso quiere decir que Gana, PCN y PDC tienen 99 de cada 100 salvadoreños en contra de ellos. Y Arena y el FMLN, el 21% y el 24% que tienen en su favor. Nosotros podríamos argumentar y habría que hacer un estudio más profundo de esto, pero eso es quizás toda la gente que tienen trabajando en el Estado. Es decir, 24 de cada 100 salvadoreños apoyan al FMLN porque 24 de cada 100 están en las planillas públicas, están en las alcaldías, en los 262 municipios de El Salvador, están en los ministerios del Estado, están en el Ejecutivo, están en la Corte Suprema, están en la Asamblea Legislativa. Y es por eso que tienen 24 de cada 100 apoyándoles, porque 24 de cada 100 apoyándoles son mantenidos y son pagados con los dineros públicos cuando deberían de ser pagados con los recursos de cada partido político, porque son militantes de los partidos políticos. Como Arena no está en el poder, Arena con las plazas que tiene y con las alcaldías que tiene y con el poder político que tiene, solamente alcanza a pagarle entonces a 21 salvadoreños de cada 100, y por eso es que tiene 79 en contra y solo 21 en favor, porque solamente 21 están en la planilla de Arena y solo 24 en la planilla del FMLN y solamente el 1% en las planillas de los demás partidos políticos. ¿Cuál es la cantidad de empleados que un diputado necesita para hacer su trabajo legislativo? Pregunta este artículo. Hay diputados como los del FMLN que tienen 5 trabajadores por cada uno. Hay legisladores como los del PCN que promedian 34 empleados por cada diputado. En medio de eso están los grupos parlamentarios de Gana con 25 trabajadores por cada diputado y de Arena 11 empleados por cada diputado, y una mención especial del único diputado del PDC con 35 empleados. La Asamblea Legislativa no tiene una regulación interna en ese sentido, y los jefes de los grupos parlamentarios, que son los encargados de la administración del recurso humano en la bancada, se escudan en que actúan dentro del margen presupuestario que se les asigna para pagar las remuneraciones, ya sean salarios, bonos, aguinaldos y prestaciones. Estos diputados han revelado que para abultar el número de empleados pagan salarios bajos y así tienen más presupuesto para incrementar el personal. Y eso explica que al conocer el listado de empleados que le entregaron al diputado Juan Valiente por una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública y luego confrontarlo con el listado de asegurados del Congreso, que tiene en su poder este periódico,
Se ha descubierto que entre el 2015 y el 2016 el Parlamento salvadoreño otorgó 499 plazas exclusivas para uso de los partidos políticos. Estos son los principios de los partidos políticos en El Salvador: la triquiñuela, el abuso de poder, el engaño, el robo descarado de los recursos públicos, el despilfarro cínico de los recursos públicos para hacer trabajo político. Y esos principios se expanden a la sociedad. Eso nos lleva a tener el país que nosotros tenemos. Los años 2015 y 2016 pertenecen a la nueva legislatura presidida por la diputada del FMLN, Lorena Peña. Esta legisladora es la encargada, por acuerdo de la Junta Directiva, de las contrataciones en el Congreso. Los listados muestran cómo Peña ha administrado el personal legislativo en un año de presidencia y cómo también ha tenido que ejecutar designios de los otros grupos parlamentarios contrarios al suyo. Los datos en los listados reflejan que de los 499 nuevos empleados que ahora tiene el Congreso, 182 fueron contratados por Arena. Este es el grupo parlamentario que más nuevas contrataciones hizo en el último año, el 36.5% del total. Y a propósito, en la bancada con más empleados en la actualidad, 329. A Arena no le sigue otro grupo parlamentario, sino un grupo de 14 diputados privilegiados. La Junta Directiva del Congreso se compone de una presidencia, 5 vicepresidencias y 8 secretarias. Estos cargos son desempeñados por 14 diputados de distintas fracciones legislativas. En la actualidad hay 4 diputados de Arena, 4 del FMLN, 3 de Gana y 3 del PCN. El PDC no participa en la Junta Directiva. Estos 14 diputados ordenaron para sí, entre el 2015 y el 2016, la contratación de 137 nuevos empleados para sus propios servicios. Los 137 trabajadores de la Junta Directiva significan el 27.5% del total de nuevas contrataciones. En la actualidad, la directiva tiene 208 empleados. Le sigue Gana, que contrató personal para 89 plazas entre el 2015 y el 2016. En ese mismo periodo, el PCN se hizo de 57 nuevos empleados y el PDC de 9. También ha habido nuevas contrataciones para el área institucional, 110. Entonces, para lograr hacer todas estas nuevas contrataciones de cuadros partidarios dentro de la Asamblea Legislativa, además de las renuncias y los ceses de contrato que ocurren todos los años, los partidos políticos ahora se han valido de la práctica de enviar a sus activistas y militantes a cargo de las áreas administrativas institucionales del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de esta manera los partidos políticos pueden ocultar a sus cuadros militantes en el área institucional y rellenar las vacantes con más empleados afines a sus propios intereses, en detrimento de los perfiles requeridos para las plazas que no tienen dependencia político-partidaria. Entonces, para el 2016, los grupos parlamentarios trasladaron a 171 de sus empleados con afinidad política a plazas en el área institucional. Así han logrado esconder a militantes en los espacios administrativos y tienen más holgura para contratar más personal. La bancada que más ha practicado el traslado de sus militantes es Gana. En el 2016 ha pasado a 45 empleados partidarios a oficinas administrativas. Le sigue el FMLN, que ha mezclado a 34 de sus empleados afines con el personal institucional del Congreso. El PCN ha trasladado en el 2016 a 28 empleados afines a la administración, mientras que Arena ha pasado a 20 de sus trabajadores a las áreas institucionales. El PDC ha pasado a 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final? Que el incremento gradual de personal partidario o no que hacen los 84 diputados de la Asamblea Legislativa no solamente afecta los presupuestos para salarios, que también se ven incrementados y que se sostienen con impuestos de la ciudadanía.
El hecho de contratar más personal afecta en el pago del seguro médico privado del que gozan los diputados, los empleados y sus familiares, que también aumenta cada año y que también se sostiene de los mismos impuestos que los salvadoreños pagamos. Entonces, de nuevo pregunto, ¿cuáles son los principios, cuáles son los valores por los cuales se rigen los partidos políticos? Y el problema es que no es que los partidos políticos se rijan bajo principios y bajo valores corruptos, de mentiras, de engaños, de robo, de despilfarro. El problema es que esos principios y esos valores bajo los cuales los partidos políticos se rigen afectan la vida de toda la población en El Salvador. Afectan la vida del campesino, afectan la vida de la señora que lava y plancha, afectan la vida de los docentes en las escuelas, de los maestros, afectan la vida del campesino, de la señora que vende en el mercado, afectan la vida del estudiante que va a la Universidad Nacional o de los que van inclusive a las universidades privadas, no importa qué tan cara sea la matrícula, afectan la vida absolutamente de todos nosotros, esos principios y esos valores que la gente que domina los partidos políticos nos afectan porque son precisamente los que nos gobiernan. Y a través de esos malos valores, a través de todos esos crasos valores, de todos esos valores negativos y de maldad, nos terminan a nosotros imponiendo ese estilo de vida perverso. Por ejemplo, les comentaba que Gana tiene, el partido Gana tiene alrededor de 25 empleados por cada uno de sus diputados en la Asamblea Legislativa. Otro artículo publicado nos comenta y dice que el exdiputado Rodrigo Samayoa, conocido por agredir a su ex esposa en el periodo del 2012 al 2015, es parte de los 196 trabajadores de Gana. Imagínese usted. El llamado clan Salgado también goza de acogimiento en la bancada de Gana. El grupo parlamentario de Gana, y yo sé que estas noticias las escuchamos entre semanas, pero es importante que las volvamos a refrescar, porque estos son los principios de vida bajo los cuales nosotros como sociedad estamos siendo gobernados. Y precisamente estos valores de vida negativos bajo los cuales se nos gobierna es lo que nos tiene desempleados, es lo que nos tiene hundidos en tanta violencia, es lo que ha hecho que las maras y las pandillas o las pandillas se proliferen, es lo que ha permitido y ha promovido la corrupción en la Fuerza Armada, en la PNC, en la empresa privada, en todas las instituciones de gobierno. El grupo parlamentario de Gana es un refugio político para exdiputados transfugas que se unieron a este partido y que no volvieron a ser elegidos por la población. También sirve como un refugio para la familia Salgado, del exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, incluidos los cónyuges y hasta empleados de una televisión de la que es concesionaria la exdiputada Sandra Salgado. Gana tiene 196 empleados en el Congreso. Sus diputados son 11, pero para efectos de personal se cuentan por 8, ya que 3 legisladores pertenecen a la junta directiva, en donde los recursos humanos se manejan por aparte. El promedio de trabajadores legislativos que tiene cada diputada o cada diputado es de casi 25 personas. Solo entre el 2015 y el 2016, este grupo parlamentario contrató 89 nuevos empleados de los 196 que tienen en la actualidad. Al tener en cuenta que como bancada formal elegida por votos se constituyó en el 2012 al 2015, ya que en el periodo anterior, en la legislatura del 2009 al 2012, Gana se integró como bancada pero con diputados transfugas de Arena y uno del PDC. En el listado de empleados de Gana, que se pudo conocer por una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública y que se ha confrontado con el listado de asegurados de la Asamblea Legislativa, se descubre que al menos 10 exdiputados siguen gozando de un cargo dentro del Congreso. Se trata de Walter Guzmán, Eduardo Gomar, César García, Rinaldo Garzona, Jesús Grande, Nelson Guardado, Miguel Ajúez, Dolores Rivas Echeverría, quien coincide en apellidos con otro exdiputado, Lorenzo Rivas Echeverría, quien no está en la lista, y con Santana Osmin Rivas Echeverría, empleado de Gana,
Todos tienen cargos de asistentes, analistas, administradores o colaboradores. Pero este grupo parlamentario también ha sido un nicho para la familia del exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado. En la bancada de Gana están enlistados Sandra Marlene Salgado, hermana de Wilfredo Salgado y exdiputada del 2012 al 2015. Carla Yurico Salgado, hija de Wilfredo Salgado, y Gloria Elizabeth Gómez de Salgado, esposa de Wilfredo Salgado. El empleado de Gana en el Congreso, Mauricio Ernesto Campos Martínez, con el cargo de analista de fracción, es el esposo de Sandra Marlene Salgado y tiene doble cargo público, ya que también es concejal de la alcaldía de San Miguel. El periodista Josué Natán Larios Baquis, entrevistador de TVO, una televisión de la que es concesionaria Sandra Marlene Salgado, tiene el cargo de colaborador administrativo 2 en el grupo parlamentario de Gana. Es decir que al periodista Natán Baquis no le paga la empresa TVO, le paga la Asamblea Legislativa. Es decir, el salario que él tiene es un salario que lo pagamos nosotros, porque es un salario que es recogido de los impuestos que todos nosotros pagamos. Eso es muy vergonzoso en extremo. El exdiputado Rodrigo Samayoa, conocido por haber sido desaforado en el 2012 al 2016 por agredir a su esposa, quien por cierto era asesora en Gana, también está en la lista de los 196 empleados. Incluso el presidente del directorio nacional de este partido, Andrés Rovira, es trabajador parlamentario. Y pregunto, ¿en qué beneficia todo ese despilfarro? Porque en realidad lo que eso es un robo legal de los recursos del pueblo salvadoreño. ¿Y en qué beneficia eso a la población salvadoreña? Imagínense ustedes que hasta a un periodista, esto es hablando de Gana, no estamos hablando de Arena ni del FMLN, porque los demás partidos también tienen periodistas a sueldo. Pero allí están las pruebas de todo lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son los principios y los valores bajo los cuales nosotros somos gobernados? Y yo una vez más hago hincapié en esto, porque es importante que nosotros entendamos cuál es la razón de nuestros problemas. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que nos tiene como nos tiene? ¿Por qué hay tanta madre salvadoreña llorando la muerte y el asesinato de sus hijos? ¿Por qué hay tanta familia buscando a sus seres queridos desaparecidos? ¿Por qué medicina legal no da abasto a tener y a recoger tantos muertos por doquier en todo nuestro país? Esta es la razón. Porque los principios y los valores bajo los cuales nuestra sociedad es gobernada son principios y valores malos. Principios y valores desastrosos. En la actualidad, los partidos políticos funcionan como agencias de empleo o como bolsas de trabajo. Es decir, si usted es uno de esos profesionales que se graduó de la universidad y anda de empresa en empresa privada, anda de puerta en puerta, tocando puertas, dejando su hoja de vida, buscando trabajo, ya no lo haga. Si usted quiere trabajo, vaya y conviértase en un militante de cualquier partido político. Enróllese con los dueños de los partidos políticos que de los recursos públicos le van a pagar un salario. Porque los partidos políticos hoy funcionan como agencias de empleo, funcionan como bolsas de trabajo. Eso distorsiona la función democrática que deberían de tener los partidos políticos, porque los políticos se aprovechan de esa situación para ampliar simple y sencillamente su propio poder y su propia influencia, en tanto que se crea una red de corrupción, una red de corruptela, se crean deudas de los funcionarios hacia los políticos. Ahora usted puede entender mejor porque hay mucha gente en las redes sociales, en los medios de comunicación o en los medios de desinformación defendiendo a sus partidos políticos, porque mucha de esta gente está pagada por sus partidos políticos y por eso es que ellos parecen no darse cuenta de la realidad, porque la realidad a ellos no les afecta. No solamente es a los presidentes o a los ministros o a los alcaldes a los que no les afecta la dura realidad que vive el país.
Tampoco a esos miles, a esas decenas de miles de empleados que tienen en todas las instituciones públicas pagándoles con los recursos públicos, tampoco a ellos les afecta esta realidad, y es por eso que la peor persona a la cual usted le puede pedir una opinión del país es a un militante de cualquier partido político, al igual que a un funcionario público. Ellos le van a pintar que todo está yendo bien, le van a decir que todas las cosas están bien, que este gobierno es mejor, que el otro gobierno es peor, que el otro es peor, que este es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final usted termina creyendo una mentira. Entonces, tenemos que pararnos en el camino y tenemos que definir cuáles son los valores para los cuales o bajo los cuales nosotros estamos rigiendo nuestra vida personal, familiar y nuestra vida en sociedad. Este es el camino que la sociedad salvadoreña conoce, el camino de la corrupción. De esa forma corrupta se administran los recursos públicos. Es por eso que a la generación de jóvenes que tenemos en la actualidad se les ha robado la esperanza. La desesperanza que los jóvenes tienen en términos generales les ha expuesto de una forma clara, según un informe del desarrollo humano del 2013. Esta juventud actual ha sido expuesta porque es uno de los sectores de la población que se percibe marginada de las oportunidades en el país, porque en el país no hay oportunidades a menos que usted sea militante de un partido político. Entonces nosotros como personas, como seres humanos, contamos con una inteligencia espiritual. Y cuando nosotros descubrimos esa inteligencia espiritual en nosotros, nos enseña que si los principios y los valores dictan mi vida y que si yo quiero tener una mejor calidad de vida posible, entonces debo de aplicar y debo de adoptar y debo de adquirir principios y valores humanos que mejoren mi vida, especialmente aquellos que son eternos. Entonces, ¿en dónde puedo encontrar esos principios? ¿Quién los tiene? ¿Y cómo saber cuáles son realmente los mejores? Ahora, yo, sin querer evangelizar a ninguno de ustedes, les puedo dar mi propio testimonio de vida. Y mi testimonio de vida me ha enseñado que los principios y valores que mayor capacidad tienen para transformar la vida del ser humano son, sin lugar a dudas, los principios de vida que nos ofrece la palabra de Dios. Los principios de vida divinos, los principios de vida espirituales. Ahora, ¿quién tiene esos principios? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue la persona que vivió y que enseñó los principios divinos. Y ahí están plasmados en los evangelios. En el Señor Jesús no hubo nunca un mal ejemplo. Como usted al estudiar la historia podría darse cuenta, en algún momento de sus vidas, muchos de los líderes que nosotros hoy emulamos o que admiramos cometieron errores en sus vidas, en algún punto de sus vidas, porque fueron seres humanos imperfectos. Hay muchos de ustedes que admiran a mi persona y yo se los agradezco. Pero quiero confesarles que yo en mi vida he cometido y cometí muchos errores. Algunos errores graves, como todo ser humano, porque nosotros no nacemos aprendidos, pero esos errores que yo cometí en mi vida me sirvieron para aprender y me sirvieron para enmendar. Así es que yo no soy un hombre sin errores, soy un hombre que cometió errores, pero que aprendió a corregirlos y continúo aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos ejemplos como los del apóstol Pablo, es decir, Pablo fue un hombre, un oficial del ejército romano de nombre Saulo de Tarso, que persiguió a la iglesia, que consintió en la muerte de muchos creyentes, de muchos seguidores de Jesús, que los metió a la cárcel. La palabra de Dios nos dice que Pablo percibía amenazas, respiraba amenazas en contra de los creyentes y a las mujeres las agarraba del pelo y las arrastraba a la cárcel. Es decir, él más tarde, cuando es convertido, él dice
Yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Y cuando él dice perseguía a la iglesia, él está diciendo porque asesiné a la iglesia, porque metí a la cárcel a la iglesia, porque golpeé a la iglesia, porque traté de destruir a la iglesia y no soy digno de ser llamado apóstol, dice él. Pero al final, dice él, como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Quién se le apareció? Cristo Jesús el Señor. Es decir, si usted estudia la vida del apóstol Pedro, el apóstol Pedro fue un hombre muy tempestuoso que cometió muchos errores. Inclusive la noche que el Señor Jesús fue arrestado, el apóstol Pedro, Simón, lo negó al Señor. Todos los seres humanos cometemos errores, pero hay un ser humano que no cometió errores. Su vida fue perfecta y ese es Jesús de Nazaret. Y los valores y los principios que Él no solamente a través de la palabra nos enseñó, sino que nos los modeló a través de su estilo de vida. Les digo, esos principios y esos valores tienen la capacidad de transformar nuestras vidas. Entonces, nuestras vidas no se dan por suertes o no es una elección hecha al azar. Nosotros podemos escoger el tipo de vida que queremos tener. Nosotros podemos escoger cómo queremos que nuestra familia sea gobernada. Y nosotros podemos escoger cómo queremos que nuestro país sea gobernado. Nosotros podemos escoger construir el país que nosotros queremos. Monseñor Óscar Arnulfo Romero expresó en más de alguna ocasión: este sistema hay que cambiarlo de raíz. Yo, William Osmar Chamagua, estoy 10,000 millones de % de acuerdo con Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Yo creo que este sistema político, este sistema de vida que gobierna a El Salvador, es necesario cambiarlo de raíz. Pero para cambiarlo de raíz como sociedad y como ciudadanos, nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que adquirir ese conocimiento, comprender ese razonamiento. Porque si nosotros nos rehusamos a entender eso, si nos rehusamos a comprenderlo, a aplicarlo, se nos va a seguir gobernando mal. Se nos va a continuar haciendo daño. Imagínense ustedes, tenemos a un ministro de defensa siendo acusado de haber quebrantado la ley. Tenemos una asamblea legislativa quebrantando la ley. ¿Y cómo pueden aquellos que quebrantan la ley venir a acusarnos a nosotros, la sociedad, por delitos cometidos cuando ellos son los primeros que cometen? Ahí está aquel refrán que dice: el comal diciéndole a la olla. Estos principios de corruptela que gobiernan a El Salvador es lo que, según la Universidad Centroamericana, solamente en el 2015 nos llevó a una evasión fiscal que superó los 1.600 millones de dólares solamente en el 2015. No sabemos a ciencia cierta cuánto dinero ha sido evadido fiscalmente de las arcas de nuestro estado, para darles un número, en los últimos 20 o 25 años. Pero yo me atrevería a decirle que por lo menos 40,000 millones de dólares han sido evadidos, han sido robados de las arcas públicas. Todos esos paraísos fiscales como el que está ahora en la luz pública de Panamá y muchos otros países. Hay por lo menos 81 u 82 paraísos fiscales en el mundo, en donde todos esos dineros han sido metidos y han sido escondidos. ¿Y por qué se ha hecho eso? Regresamos al mismo tema: los principios y los valores bajo los cuales la vida del ser humano es regida. Entonces, cuando estamos hablando a nivel de gobierno, eso impacta la vida de toda la sociedad. Ha estado en las últimas semanas, en los últimos meses, en la luz pública los tratos que los partidos mayoritarios, específicamente Arena y el FMLN, hicieron con las pandillas para las elecciones del 2014. Allí están las pruebas.
Ahí está en el video el diputado Ernesto Mason con el alcalde de Ilopango, que hoy está negando tener ningún trato con pandillas. Allí está también el ministro de Gobernación, Aristides Valencia. Y allí están también los líderes y los dueños de sus respectivos partidos políticos defendiéndolos y diciéndoles que no han hecho nada. Allí aparece el vicepresidente de la República con información pública diciendo que tiene sociedades con un capo de la droga a nivel centroamericano, a nivel internacional, y ahí aparece medio mundo defendiéndole. Esos son los valores, esos son los principios de vida bajo los cuales está siendo regida nuestra sociedad. Entonces, de nuevo, ¿cómo nuestro país puede cambiar mientras nosotros no cambiemos los principios de vida que nosotros tenemos en la actualidad? ¿Qué son principios bíblicos? Bueno, son verdades que deben de servirnos como base para saber cómo debemos de actuar, cómo debemos de conducirnos. Existen en la palabra de Dios por lo menos 2 principios importantísimos para nuestra vida. Y que si nosotros como personas, como familia y como sociedad los adoptáramos, mire, no sería difícil transformar a nuestra sociedad. El Señor Jesús destacó por lo menos 2 principios principales. Hay muchos, pero por lo menos 2. El primero refleja el propósito de nuestra existencia. ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Conocer a Dios. Demasiados de nosotros nos pasamos toda la vida ignorando a Dios. Y llegamos al final de nuestra vida, y cuando estamos al final de nuestra vida, cuando nos estamos enfrentando a la muerte, entonces queremos conocer a Dios. It's too late. Es demasiado tarde. El propósito de nuestra vida es conocer a Dios. En el libro de Eclesiastés, al final de su vida, el rey Salomón dijo, ahí en el capítulo 12 de Eclesiastés, el principio de la sabiduría es el conocimiento del Señor. El principio de la sabiduría. Demasiada gente pretende ser sabia, pero no se ocupa y no se esfuerza por conocer al Señor. Entonces, cuando estamos hablando de conocer a Dios, estamos hablando de amar a Dios, estamos hablando de servirle de forma fiel. Entonces, si nosotros tomásemos ese primer principio en cuenta, si lo tomásemos en cuenta en cada una de nuestras vidas, nuestras decisiones serían totalmente diferentes. Porque los seres humanos que escogen regirse por ese primer principio de amar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios, terminan obteniendo felicidad y en el más allá, vida eterna. Permítanme compartir con ustedes unos versículos bíblicos que los encontramos en el Evangelio según San Mateo, en caso que ustedes quieran leerlo. En San Mateo, en el capítulo 22, en el verso 36, en adelante, 36 al 38, dice la palabra del Señor. Este es el primer principio bíblico. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer principio. El segundo principio es básicamente el mismo. Básicamente el mismo. Entonces, en el verso 38 de Mateo 22, dice el Señor Jesús, este es el primero y grande mandamiento. Es decir, esta es la primera ley y el primer principio de vida, el primer valor de vida que tú debes de seguir. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el verso 39, el Señor Jesús les dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, pregunto ya para que vayamos cerrando. La gente que nos gobierna en el ámbito político, ¿será que cumplen con estos 2 principios básicos? Porque en estos principios básicos está toda la ley y los profetas. ¿Será que quienes nos gobiernan aman a Dios, sirven a Dios, tienen temor de Dios? ¿Será que quienes nos gobiernan aman a su prójimo como a ellos mismos? La respuesta a esas preguntas
tiene que darnos la pauta para que nosotros analicemos y nos demos cuenta si es tiempo que cambiemos las cosas. Es decir, si es tiempo que cambiemos los gobiernos o los principios bajo los cuales nuestro gobierno es regido. La segunda pregunta, en nuestras iglesias, ¿será que de verdad se ama a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el alma? ¿Y será que de verdad se ama al prójimo como a ellos mismos? Esos son los dos principios universales, los dos principios básicos. Y desde esos dos principios depende toda la ley, todos los profetas y todos los demás principios de la vida humana. Entonces, sencillo, queremos ser felices, queremos transformar nuestra vida, transformemos los principios bajo los cuales hemos vivido hasta el día de hoy. Y al decidir hacerlo, entonces y solamente entonces vamos a comenzar a construir una nueva sociedad. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Muchísimas gracias por su atención. En breves momentos venimos con líneas abiertas. Nuestros hermanos en cabina, Miguel Ángel, nuestro hermano Rodrigo, nuestro hermano David, Edwin, que muchas veces están presentes. En breves momentos venimos con las líneas abiertas para que ustedes también expresen y para que ustedes también comenten, para que ustedes también debatan si es que eso es lo que desean hacerlo. Así es que el Espíritu del Señor llene cada una de sus mentes, sus corazones y sus espíritus en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén.